Entonces, iniciamos con esta perspectiva de ciudadanía. ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta, inquietudes sobre lo que pueden observar ahí? Quienes no hayan copiado, ahí les dejo, ahí está, copie. Ese es el cuestionario que se les planteó ayer, es el cuestionario que irá. Obviamente aprovechamos el tiempo el día de ayer para poder ir enunciando lo que se refiere al cuestionario del trimestre. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Este, este, no entendí muy bien la pregunta número 5 de para alcanzar consenso, cuando hay disenso se debe encontrar elementos en común para alcanzar soluciones variables. Ya, no se comprende bien la pregunta. Ok. Dentro de esta perspectiva, ya, y también ya explico sobre la representación y la subrepresentación. Ok, gracias. Bien, vamos entonces con esta perspectiva de esta pregunta. Hablábamos que para poder alcanzar consensos necesitamos una serie de mecanismos, una serie de formas. Dice rápidamente que usted explique la frase. Para alcanzar un consenso, cuando hay disenso, es decir, yo tengo diferentes puntos de vista, es el disenso, y cada uno tiene su criterio, cada persona tiene su punto de vista, cada persona tiene su manera particular de entender la realidad, entonces van a chocar las ideas, eso es un disenso. Cuando chocan las ideas, ¿cómo podemos alcanzar o encontrar elementos en común que permitan que se llegue a estos consensos y se puedan tener soluciones viables? Y yo les pregunto directamente, ¿por qué para alcanzar este consenso se deben encontrar elementos en común? Es una pregunta en realidad sencilla que está ahí dándose un poco la vuelta en la frase. Nos dice directamente, ¿el consenso qué es? La forma en la cual nosotros llegamos a acuerdos. Esos acuerdos están permeados o están dentro de la discusión propia que nosotros generamos con otras personas, con otro grupo. Para encontrar elementos, para llegar al consenso es necesario encontrar elementos en común. Digamos, yo quiero elegir a tal persona como presidente y usted tiene a otro candidato. Yo le ataco a su candidato y, y usted defiende su candidato. Para llegar a un consenso y decir, bueno, si estos son los pros y los contras del candidato, necesariamente tenemos que encontrar elementos en común, es decir, criterios básicos por los cuales vamos a puntualizar los elementos. Si no, no se llegan a soluciones. No podemos llegar a soluciones si no yo digo, por ejemplo, a ver, ya, no voy a atacar cuestiones que son propias de su candidato, es decir, su condición propia, sino voy a atacar algunos argumentos y usted accede. Eso es un elemento en común que tenemos para poder llevar el diálogo. A eso se refiere la frase, que usted explique por qué los elementos en común que pueden tener las personas, los grupos sociales, ideas o, por ejemplo, yo quiero un cambio social, entonces ese puede ser un elemento en común para generar diálogo. Porque encontrar estos elementos en común nos permite llegar a consensos, a pesar de que exista disenso, es decir, llegar a soluciones viables. ¿Queda un poco más claro ahí? ¿O lo planteo de otra forma? ¿Sí? Cecilia. Sí, podría plantearlo de otra forma, por favor. Ya, vamos a ponerlo con Dicen, ejemplo. disculpe, Sí, disculpe. sí, sí. Podría ser que también se da eso de que para que puedan saber que un grupo necesita a otro grupo como el otro grupo necesita al otro grupo. También puede ser un elemento en común. Sí, también puede ser un elemento en común. Digamos que el elemento en común dependerá mucho de las necesidades que se tengan dentro del propio diálogo. Vamos a poner un ejemplo. En el barrio queremos solucionar el problema de la basura. Se reúnen 10 personas.
esas 10 personas tienen 10 opiniones diferentes. Y cada uno comienza a apasionarse. Y comienza a decir, no, lo que tenemos que hacer es que todas las personas salgan a recoger. Otro dice, no, es cuestión del municipio. Y otro dice, no, es, qué sé yo, tenemos que hacer planes para cada casa. Y así sucesivamente. Entonces eso es disenso, porque cada uno tiene un criterio diferente sobre un mismo tema. Para alcanzar el consenso, es decir, el objetivo que es propiamente solucionar el problema de la basura en el ejemplo que estoy planteando, entonces se deben encontrar perspectivas en común que tiene cada persona. Digamos que cada una de estas 10 personas puede cada cierto tiempo apoyar al barrio organizando a personas, pero ellos no lo ven. Entonces comienzan a buscar estos elementos en común. Se calma la situación, dicen, no, a ver, no podemos llegar a consenso si cada uno dispara una idea. Pongamos parámetros claros. Es decir, no vamos a pedirle al municipio, esa opción no podemos utilizarla porque el municipio no hace nada. Entonces vamos a plantearnos desde las perspectivas que ustedes tienen. Llegamos a acuerdos en base a las ideas y los elementos en común que tenemos todos. Por ejemplo, cada una de estas personas puede los domingos, digamos, ir a recoger, están libres, todas las 10 personas. Entonces, eso es un elemento en común. Todos podemos los domingos reunirnos para solucionar el problema de la basura. Y entonces hemos solucionado un problema a través del consenso con elementos en común. Y de ahí van guiándose las soluciones que podamos dar. Así funciona los elementos en común en un disenso para alcanzar consenso. ¿Sí? Listen, entonces podría ser, no podemos llegar a un acuerdo cuando existen perspectivas distintas sin buscar elementos en común. No podemos porque, digamos, el problema general de las ideas distintas no son las ideas distintas, porque en democracia el impulso de la democracia son las ideas distintas. Necesitamos de ideas distintas. ¿Qué pasa? Si es que no tenemos ideas en común o elementos en común que nos permitan facilitar, se va a quedar solo en el disenso. El consenso necesita de poner acuerdos. Estos elementos en común prácticamente son también cuando hablamos ya de consideraciones de Estado o consideraciones que ya no dependen de hechos concretos, pueden ser consideraciones o elementos que podemos nosotros llegar a acuerdos. Es decir, bueno, yo voy a ceder hasta esta parte y usted cede hasta esta otra. Y nos ponemos de acuerdo para que ninguna de las partes sea afectada y ese es un elemento en común. Queremos el bien para cada una de las partes. Pero si, por ejemplo, yo tengo estos 10 representantes del barrio, todos tienen ideas diferentes y todas pueden funcionar, pero llegamos a los consensos y una persona dice, no, yo no puedo. Y lo que siempre sucede, no, yo no puedo ese día porque yo tengo muchas cosas que hacer y qué sé yo. Esos son los inconvenientes de los consensos. Cuando las personas se aferran a que no puedan existir elementos en común entre cada uno de nosotros. Siempre va a haber disenso, siempre. Es propio de la democracia. Pero se necesita llegar a elementos en común o a ideas comunes o a cosas que podamos todos ceder, en donde yo pueda ceder. A eso se refiere. La frase está entremezclada en sí misma. Ese es el objetivo, que ustedes lean en detalle qué es consenso, qué es disenso, qué son los elementos en común, qué son soluciones viables y de ahí ir comparando. Un poco más claro ahí, Cecilia. Sí, Lo planteo de otra forma. no, ya me quedó claro. Ya no hay problema. Si no queda claro, me dicen para... veo qué otro ejemplo me invento. Vamos con lo que me planteaba la compañera Dayana. Decía que expliquemos sobre la consideración de lo que es propiamente el elemento de sobrerepresentación y subrepresentación. Y pondrán atención aquí sobre lo que voy a plantear. No se olviden, por favor, jóvenes. A ver, antes de eso, no me apaguen la cámara, Juan. No me apaguen la cámara, Washington, Ethan, Danae, David. Por favor, estén pendientes. Miren que estoy revisando esto. Va en la evaluación. Así que pendientes, ¿no?
Ya, les explico. Vamos nuevamente con esto. Y cuando estuvimos hablando del tema significado de la representación política en la democracia representativa, el primer tema sobre esta parte, decíamos nosotros que la representación política se toma en cuenta el número de representantes por el número de votantes. Cuando los representantes son escasos, decíamos que podía existir, o si había un número escaso de representantes por el número de representados, o el número de representados por el número de representantes, podía haber estas variantes. Ya les voy a puntualizar cómo funciona exactamente. Por lo tanto, cuando hay una representación escasa, hablamos de subrepresentación. Y cuando hay un exceso de representación, sobrerepresentación. La primera, la de aquí, sobrerepresentación. Cuando hay una cantidad excesiva de representantes por el número de representados. Digámoslo con un ejemplo. Yo tengo 20 ciudadanos, por poner un ejemplo. Y de esos 20 ciudadanos, 18 son representantes. ¿Qué significa? Una sobrerepresentación. No se olviden que estoy siendo exagerado para que se entienda. Ese es el objetivo del ejemplo. Entonces hay una sobrerepresentación porque los representantes están en exceso. Casi toda la población son representantes. Entonces, ¿a quién representan? Se representan a sí mismos. Ese es el problema que puede haber en la democracia representativa. Que exista sobrerepresentación, una cantidad excesiva de representantes por el número de representados. Y al contrario, la subrepresentación, cuando hay una representación escasa. Tengo 2,000 habitantes y tengo un representante para esos 2,000 habitantes. ¿Qué significa? Que esa única persona no va a poder alcanzar a escuchar a todas las personas que conforman su representación. Son los dos problemas que se presentan en democracia representativa. La sobrerepresentación y la subrepresentación. Sub debajo, sobre encima. Más y sub menos. ¿Sí? ¿Más claro ahí, Dayana, o le pongo otro ejemplo? No, ya está claro, Licen, gracias. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Algo que se quiera puntualizar? Licen, entonces en nuestro país existe sobrerepresentación. Aquí yo diría que sí, pero sobre todo hay una sobrecarga de partidos políticos. Digamos que tenemos dos ideologías, izquierda, derecha, liberales, conservadores, ¿ya? Y por los liberales tengo 20 partidos y en el otro tengo 20 partidos. Completamente absurdo, ¿sí? Eso pasa en el Ecuador. Tenemos izquierda, centro y derecha. Por la izquierda, por el centro y la derecha, por lo menos hay 6, 7 partidos. No puede haber representatividad. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los partidos va fragmentando el poder. Sí, hay una sobrerepresentación, sobre todo en los partidos políticos. Y si nosotros vemos el objetivo último de algunos partidos políticos era generar alianzas. Como la alianza, por poner un ejemplo, la alianza que se generó entre Creo y el Partido Social Cristiano. ¿Cuál era el objetivo? Se dieron cuenta el Partido Social Cristiano que no iban a poder alcanzar a tener un presidente de su partido y que era mucho más fuerte el de el señor Lasso. Entonces se unifica. Esa es la idea de los partidos políticos, hacer alianzas, porque de todos modos los dos partidos tienen ideologías parecidas. Entonces, ¿para qué cambiar? ¿Para qué sobrecargar al Estado de partidos políticos y tener una papeleta de este vuelo con 20 candidatos que yo ni alcanzo a ver quiénes son? Es completamente absurdo. Por eso los países, siempre soy altamente crítico a los Estados Unidos, pero algo que tiene importante los Estados Unidos es que para poder llegar al debate nacional, primero hay que tener una cantidad de votos previos, es decir, una cantidad de gente que me respalda. Significa que aun cuando nosotros creemos que solo existen dos partidos políticos,
En realidad en Estados Unidos existe hasta el Partido Comunista. Existen partidos como el Partido Verde, el Partido Liberales, diferentes tipos de partidos liberales, pero todos ellos tienen un objetivo común. Por lo tanto, van generando una serie de alianzas y grupos fuertes de poder, donde vamos viendo tendencias claras. Claro que en los Estados Unidos se pelea la derecha contra la extrema derecha, entonces mayormente ahí no hay cambio de perspectiva, pero por lo menos tienen esta posibilidad. Eso nos está un poco tal vez faltando en el Ecuador. ¿Alguien más otra pregunta? Listen, Sí, ¿nos podría ayudar en la 2? claro que sí, déjeme poner otra vez. La 2. Ya, explique las constituciones de 1830 y la de 1978. Constitución de 1830. ¿Qué decía? ¿Qué recordamos? Los hombres mayores de 21 años y que tenían propiedades y que tenían pues un buen sueldo, por así decirlo, podían votar. Ya, bueno, principalmente mayores de 21 años. Nosotros enfatizábamos en los hombres. La Constitución no lo especifica como tal, pero siempre ser hombre en la primera Constitución está. ¿A qué me refiero? Dice ser hombre porque es el jefe del hogar, pero los ideales de atrás, acuérdense que eran muy de libertad, de tanta cosa. Total, no se dio del todo. Pero bueno, hombre mayor de 21 años o estar casado, poseer una propiedad con un valor de 300 pesos, ejercer una profesión o principalmente ser útil, sin sujeción a otro. Eso que quede claro. Los sirvientes domésticos, jornaleros y demás no podían participar. Es decir, que usted prácticamente era dueño de algo, dueño de una empresa, dueño de un terreno, dueño de, qué sé yo, cualquier cosa que tenga como mínimo un valor de 300 pesos. ¿Quiénes iban a ser? Solo los hacendados, los criollos, los terratenientes, los mestizos con dinero. Nadie más. Hecho, eso en cuanto a la Constitución de 1830. Solo iban a poder votar este grupo privilegiado. ¿Qué pasa en la Constitución de 1978? Gobierno de... Vimos, gobierno de León Febres Cordero. No. ¿De quién era el gobierno? Jaime Roldós. Ya, no se olviden, vimos un video del joven Jaime Roldós. Jaime Roldós y todo su movimiento del retorno a la democracia plantea un cambio fundamental en los aspectos de la ciudadanía. ¿Cuáles eran estos? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuáles recuerdan? Que ya eran mayores de edad a partir de los 18 años. Ya, a ver, ¿algo más en cuanto a esto? Constitución 1978. Y el voto era universal. Ya, no se olviden. La Constitución de 1978, sobre todas las cosas, reconoce el voto universal. En esa parte nos vamos a centrar. Y obviamente tiene todos los cambios de las constituciones en énfasis a que todos puedan votar, que era uno de los inconvenientes que nosotros veíamos principalmente en las constituciones que le predecieron, que estaban anteriormente, que tuvieron una perspectiva sobre todo sesgada. El cambio principal se da con la Constitución de Eloy Alfaro, pero la Constitución de 1978 sobre todo instaura el voto universal. No se olvidarán de esto. Voto universal para todos. ¿Algo más? ¿Por ahí está más claro? Ah, también no se olviden, se elimina el requisito de saber leer y escribir. En el tema que nosotros estuvimos viendo esto era sobre el sufragio de las personas
analfabetas. Así que aquí también se suprime el hecho de saber leer y escribir como requisito básico para votar. 1830, 21 años, todos los elementos que tienen que ver con los terratenientes, la propiedad de los 300 pesos, demás elementos. Sobre todo solo los hombres. 1978, sufragio universal, 18 años para votar y sobre todo sufragio universal, es decir, todas las personas, no importa si sepan leer o no, pueden votar. Lo que significa que detrás de la Constitución de 1978 hay un proceso de impulso a la educación. ¿He hecho algo más que puntualizar sobre esos temas? A ver, ¿qué me dicen? ¿Nada más? Listo. Bien, espero no es mayor cosa, lo importante es que ustedes puedan de estos elementos ir identificando dónde se encuentra el elemento, la pregunta que les estoy haciendo de los temas. Yo ya les he dado, así que es mucho más sencillo ahí. Bien, vamos nosotros a ir terminando con esto. Me interesa, más allá de las limitaciones de la democracia, que es justamente esta consideración, vamos a ver solo un candidato dentro del tiempo que nos queda, que ya nos quedan unos minutos nada más para terminar. Vamos a ver a un candidato y a dar una opinión, un candidato que no pudimos observar. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan sobre lo que dice el candidato? ¿Alguien? ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea? Pues, según lo que le entendí, es que va a dejar de favorecer a los millonarios y se va a centrar más a las familias ecuatorianas, o sea, al pueblo. Ya. Algo simpático con la propuesta de este candidato, sobre todo porque enuncia que ha habido un gran hueco fiscal. Significa que hay una gran cantidad, sobre todo en cuestiones tributarias, mejor dicho. Hay una cantidad de empresas que no pagan los impuestos que deben y todas estas consideraciones. Lo que es simpático es que el personaje que sale en su campaña, que está detrás de él, fue el presidente de la República. Significa que la presidencia de la República, a la cual está atacando, de la cual deviene el presidente que estamos ahora, pertenece también a su misma línea política. Entonces, ¿qué es lo que está criticando? El hueco fiscal, el problema económico, ¿de dónde viene entonces? Si es la misma línea a la cual prácticamente estaría criticando, porque en cuestiones económicas mayormente decisiones se han tomado, pero siguen siendo dentro de la misma perspectiva de los últimos años. La redistribución y todo lo que habla son perspectivas que se han tomado desde los gobiernos anteriores, desde los dos gobiernos, este gobierno y el gobierno anterior. ¿Cómo va a solventar algo que ya se supone que debemos de estar haciendo? ¿Alguien más otra opinión? Les presento este candidato porque no estuvo dentro del proceso del último debate presentado por el comercio. Entonces, para que escuchen algo más. Cecilia. ¿Cree usted que sea necesario que los representantes tengan estudios, o sea, superiores, o que estén preparados? Porque muchos de ellos no están. Yo creo que sí, es necesario, pero la mayoría de estos candidatos tiene títulos. Y como les decía, por ejemplo, vemos el caso de Yamil Maguad. Yamil Maguad no fue graduado, digamos, de colegio o de alguna cosa así, por poner un ejemplo. Yamil Maguad se graduó en Harvard. Y aún así tuvimos el país que tuvimos y el problema económico que tuvimos en esos años. Los estudios son importantes, creo yo. Es fundamental que una persona que acceda a un cargo público tenga un estudio, que sea experto en lo que está hablando. Pero eso no garantiza que vaya a ser un buen gobierno. Es decir, no yo porque tenga 20 títulos
entonces voy a ser el mejor presidente. Pero si yo no tengo esos títulos, ¿con qué fiabilidad puedo argumentar? ¿Con qué puedo yo decir, a ver, vamos a trabajar sobre economía, pero yo no sé nada de economía? Entonces tendré que necesariamente tener tal vez un asesor. Yo voy a trabajar sobre políticas públicas, pero jamás en mi vida he escuchado que es una política pública. Entonces se va mucho a complicar la perspectiva. Obviamente no podemos saber de todo, por eso hay diferentes organismos, ministerios y entidades donde deben estar expertos. Pero el presidente por lo menos debería tener una visión general. Vamos, grandes rasgos debería ser más lo que pensaba Platón. Que gobiernen los mejores, los que tienen más conocimiento, un amplio conocimiento y pueden aplicarlo, por decirlo de alguna forma. Yo sí creo que deberíamos tener gente preparada. No en todos los ámbitos, pero por lo menos en los más importantes. Y tal vez no ser economistas ni ser abogados, sino ser políticos los que estén a cargo. Porque ese es el ámbito que se trabaja. Y hay estudios especializados sobre política. Bien, jóvenes, con eso vamos a terminar. Les dejo las dudas.